bienvenidos a un nuevo programa de Soria desde casa, edición verano. Ya estamos aquí en los exteriores de la 8 Soria, en los exteriores de los estudios aquí en Soria para comenzar un nuevo programa veraniego, y además hoy ya directamente he decidido estar acompañado en este inicio del programa. Ya tengo aquí a mi derecha César Ibáñez, profesor del Machado, escritor, y en este caso escritor de Los árboles de Petia, un libro, César, que ha sido uno de los nominados a finalistas Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez. Bienvenido lo primero y enhorabuena. Muchas gracias. Y efectivamente, pues este es un libro de cuentos que publiqué el año pasado y que está entre los 15 seleccionados, los prefinalistas, podríamos decir, para este premio García Márquez en Colombia, premio muy prestigioso. De hecho, está considerado como el más importante de este género en lengua castellana. De este tipo, ¿no? Es decir, de libros de cuentos, efectivamente así es. El premio gordo son nada menos que $100.000. Y bueno, pues de 127 participantes, pues en esta primera selección pues he tenido la fortuna de pasar el corte. Ya sé que evidentemente se escribe por vocación, se escribe por amor a las letras, pero es que el que gane este premio se lleva $100.000. Así es. Y además los 5 finalistas pues tienen el viaje pagado ahí a Bogotá para realizar una serie de actividades y reciben también $2.000. Y además compran libros para todas las bibliotecas de Colombia. O sea que en realidad los 5 finalistas son 5 premiados. Es un apoyo económico importantísimo si ganas y eres finalista, para por lo menos poder dedicarte incluso con más tranquilidad, aunque tú también eres profesor, a escribir y también es un empujón, ¿no? Al final más se valoran estas cosas. Hombre, es un empujón, es una alegría, sería, vaya, una alegría evidentemente, pero vamos, voy a seguir siendo profesor y a ser escritor aficionado, ¿no? En cualquier caso. Hablábamos de que son 15 escritores, son 8 países, 5 optan esos 100.000, eso ya sería, te daría autorización de finalista. ¿Cuándo son las fechas para saber y conocer los finalistas? Pues la lista de los finalistas la sacan en septiembre y después los eventos culturales y la ceremonia de entrega de premios es a principios de noviembre. Se me queda un poquito. Centrándonos, Los árboles de Petia, este libro de 36, si no me equivoco, narraciones, 36 cuentos, unos más cortitos, otros con un tamaño más normal para lo que el cuento al uso se dice, pero lo presentamos, me recuerdo el año pasado en Exposía, este libro, y no eras habitual a escribir cuentos, ¿no? No era tu género. No, yo he publicado bastantes libros de poesía y 3 novelas, pero llevo escribiendo cuentos siempre, lo que pasa es que de una manera muy esporádica. Y entonces, en un momento determinado, he querido publicar un libro de cuentos que en realidad resume pues toda mi actividad como relatista o como cuentista de 30 años, ¿no? Entonces son cuentos muy variados, como tú has dicho, en extensión por un lado, pero también en temática, en estilo, en personajes, etc. De hecho, cuando hablabas de ello hace un año, decías, hay cuentos que tenía guardados hace 30 años y los he ido recopilando. ¿Por qué decides recopilar los cuentos? Dice, ahora de repente voy a recopilar los cuentos, voy a hacer un libro de 5 cuentos. Era algo que tenía pensado hace unos años, pero que después, no sé, la pereza o no sé, o a lo mejor un poco, en cierto modo, el miedo de releer y de que no me gustara lo que había allí, no lo sé, pero en un momento determinado pues dije, sí, ahora ya definitivamente me pongo a ello. Encontré también el apoyo de Lidia López Miguel, la editora de La Astura, que ha hecho un libro muy bonito, y estoy muy contento tanto de la edición como del libro, como de esta preselección también, claro. Noto que en los últimos tiempos muchos autores se deciden por utilizar este género de microrelatos, microcuentos, y parece que la novela sigue estando ahí, pero cada vez este género está cobrando más fuerza. Sí, hombre, a ver, el cuento ha existido de siempre, ¿verdad? Era así una vez y ahí está el cuento oral. Y ahí los cuentos orales muchas veces son también breves. Un cuento se puede poner Caperucita Roja en un par de folios, ¿no? Pero es verdad que ahora hay una tendencia a la microliteratura que supongo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Es decir, cuando apareció Twitter sobre todo, y sobre todo el de verdad, el que tenía solo 140 caracteres, ¿no? Pues era una especie de desafío, ¿no? Se puede contar una historia en 140 caracteres, se puede escribir un poema en 140 caracteres. Y entonces, pues bueno, hubo bastante gente que entró en esa especie de desafío implícito, digamos, de Twitter, y supongo que de ahí, en realidad, es donde surge una tendencia actual a buscar una literatura muy breve que quepa, ¿no? en estos nuevos medios de las redes sociales. Quizás se abusa demasiado de ello incluso, desde tu punto de vista. A ver, cada tiempo tiene su estética y sus modas y sus planteamientos. No por poner un tuit, quiero decir, y poner una historia en un tuit, sino por luego publicarlo, sacar libros enteros de microrelatos.
Sí, pero te vuelvo a decir, es decir, no sé cómo decir, o sea, si cada tiempo tiene sus estéticas y sus planteamientos. Entonces, probablemente este es un tiempo en el que la brevedad, digamos que tiene un cierto plus, ¿no? Que por otra parte es algo, pues de toda la vida ha habido escritores aforísticos, por ejemplo, por supuesto la cita de Gracián, inevitable, ¿no? Lo bueno es y breve dos veces bueno, qué sé yo, el poeta Marcial, el poeta epigramático latino, pues casi todos los poemas de Marcial tienen 4 o 5 versos, por ejemplo. En fin, lo que pasa es que quizá relato, como lo que es contar un cuento en muy poquito, ha sido algo más reciente. Pero bueno, de todas maneras, el famosísimo dinosaurio de Monterroso es anterior a Twitter. O sea, se dice incluso que el hecho de que en estos tiempos en el que parece que va todo más rápido, todo más acelerado, es más fácil enganchar a un lector por cuentos o por narraciones breves que por novelas extensas. Pero es que eso depende un poco también de los lectores. Hay lectores a los que, al lector al que le gusta leer, en general no tiene miedo a una novela de 500 páginas, ¿no? A lo mejor esta es una manera de enganchar, digamos, a posibles o hipotéticos nuevos lectores. Puede ser. Y si es así, bienvenido sea. Decíamos que tenéis cuentos algunos escritos de hace 30 años. ¿Cuál es el primer cuento que tienes aquí? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo surgió ese primer cuento? ¿El más viejo? Sí, el más viejo es uno que se titula El sitio de los ojos y lo recuerdo porque me lo premiaron en León. Y esto fue el año 1988. O sea, si el cuento sería pues, del 87, eso de hace 30 años, vaya. Y lo recuerdo bien. Y quise que apareciera también en esta... creo que en el fondo es una antología de todo lo que he escrito prácticamente en toda mi vida, sí. Te iba a preguntar por el más especial, no sé si es ese o tienes otro que guardes con más cariño, con especial atención. Hombre, siempre te viene alguno a la cabeza. A ver, ya que estamos aquí, pues solo hay uno que sea propiamente soriano. Digamos que es el primero que aparece, que se titula Fiesta Simpática, y que, bueno, pues es un cuento que se refiere a lo que, bueno, lo que pasó en Soria en la época de la Guerra Civil. Eso es más real, pero aquí también hay fantasía, ¿no? Mezclas un poquito realidad, fantasía, vas tocando un poquito todo, ¿no? Claro, es que yo cuando he escrito cuentos, que ha sido como he dicho, es más bien esporádicamente, últimamente quizá con más asiduidad, ha sido una especie de taller experimental. Entonces yo, pues ahora un cuento de un tipo, un cuento de otro, con temáticas diferentes, o con puntos de vista diferentes, o con personajes diferentes, o narrados en primera persona, o en tercera, o mezclando personas, tiene algo de taller. Lo cual no quiere decir que los cuentos sean difíciles de leer, creo. En general me parece bastante accesibles. Sí, además tienes esa sección de microcuentos que tienen un tamaño incluso más breve que se tienen que leer sin querer casi. Bueno, eso espero. Por cierto, antes estabas más novela, poesía, ahora has vuelto un poquito a lo que estás preparando en un futuro, ¿se puede saber algo si ya vas a volver a lanzarte por la novela? ¿Tienes algo pensado? ¿Ahora estás en un momento de relax? Sí, la verdad es que no... Si las musas con ellas. No escribo mucho últimamente. Bueno, tengo por ahí un poemario inédito, hay una novela que tengo que revisar, pero últimamente me está interesando el cuento. Me está interesando el cuento. No necesariamente brevísimo, pero sí que esa idea de, bueno, de contar, de ir al centro, ¿no? De ir al grano, de la flecha que da en el blanco, como decía García Márquez precisamente, ¿no? Y no añadir nada innecesario, digamos, pues es una manera de contar y una manera de plantear pues una obra de arte, como a fin de cuentas esto es artístico, que me interesa. Y eso te lo da el cuento, además, sí, claro. Poder ir al grano. Muy bien. César, pues muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos muy atentos a ese fallo de ese premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Y los que quieran ya conocer por qué es uno de esos finalistas, pues solo tienen que leer Los árboles de Betia. César, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora vamos unos minutitos a publicidad. Enseguida seguimos con muchísimos más temas.